Poesía en movimiento, diálogo, autores y lecturas. Bienvenidos a este primer podcast de la serie que haremos junto al Caricuervo en torno a la poesía colombiana. Durante estos podcasts propondremos una exploración a la obra de 4 poetas colombianos que son protagonistas de la serie editorial de poesía del Instituto Caricuervo. Bienvenidos. Claro, y que es muy brutal porque, claro, cuando yo leí el tema del Requiem, pensé inmediatamente en el Minotauro y la violencia, y es que a la larga Ariadna termina encerrada en aquello de lo que liberó a Teseo, ¿no? Que es una cosa me pareció a mí una imagen muy fuerte, porque ahora que me hablas del tema de la violencia y cómo se comunica ese tema con el poema, me hace pensar también en cómo estamos todavía encerrados en eso de lo que parece que no nos quisiéramos, que pareciera que no nos quisiéramos liberar, ¿no? Y es como ese miedo a lo desconocido, y a la larga lo desconocido, dice un autor por ahí, lo desconocido es la paz. Nosotros no tenemos ni idea de cómo carajos vivir en paz, porque nunca hemos vivido en paz y nos terminamos encerrados en ese preciso laberinto. Es cierto. Digamos, esa era en parte la idea, digamos, así me llegó el poema. Es que hay una cosa muy particular. Si bien hay unos poemas que yo los pienso y los medito antes de escribirlos, hay otros que me llegan de determinada manera, como este, ¿no? Que era, por eso digo subvirtiendo, pero también a partir de la experiencia del encierro con la violencia que no nos deja respirar, ¿no? Entonces, hay eso. Junto a lo que tú dices, hay eso, no hay una dinámica. En ese sentido, el poema no es un poema que está cerrado solamente a las leyes de la concepción mítica tradicional, sino abierta a otras expectativas, digámoslo. Porque además el laberinto tiene ventana. Claro. Y esta ventana es una posibilidad y podría ser una de las salidas, pero ella no lo ve así. Está esperando y me imagino, o la imagen que a mí me llega es poder ver otra cosa, saber que hay otra cosa, saber que puede haber una salida, pero no tomar la decisión de salir o de ir a enfrentarse a eso desconocido, como lo decía Pedro. Eso es cierto, ¿no? Yo tengo... Ahora que mencionan la ventana, a mí me llegan muchas ventanas a los poemas. Las ventanas son también otras posibilidades de puerta, pero que están altas, a veces inalcanzables son en el poema o en los poemas. Sí, como que no se ven totalmente. Sí, me recuerdo el poema anterior, ¿no? Y es que a la larga hay todo un deseo de libertad, hay un sueño de libertad. Y ella espera efectivamente que Teseo sea quien regrese, ¿no? Y no sé, tal vez estoy volando demasiado, pero me pone a pensar mucho en esa idea de siempre estar esperando, ¿no? Que alguien venga y nos libere. Y miramos por la ventana esperando que alguien nos salve, sea el amor, sea, no sé, el Mesías o quien sea que venga a salvarnos. Pero nos quedamos allí encerrados en ese terror del que tú hablabas. Eso es cierto, y ese es de hecho una preocupación que yo aprendí también leyendo, por ejemplo, a Sábato. A propósito de la cultura y de la historia latinoamericana, Sábato y Cortázar y Juan Rulfo, por ejemplo, que decían, cada uno a su manera, cada uno de los personajes, de los individuos del pueblo latinoamericano, vive en una especie de abulia esperando que alguien sea el que haga el trabajo por ellos. Lo decía García Márquez de otra manera sugestiva en su literatura y lo decía el mismo, el autor del Astillero, Onetti, Juan Carlos Onetti, ¿no? Es decir, la abulia nuestra nos lleva a esperar a que otros decidan por nosotros.
yo siento que hay algo que hemos ido tejiendo un poco a lo largo de la conversación y que se va notando también a lo largo de la antología que publica el Caro y Cuervo, y es que existe una forma particular de entender la poesía que se va haciendo visible y que me parece que se hace explícito en estos poemas, en estos 3 poemas, en torno a los gatos que salen en la antología de Hoja por Hoja. Y quisiera leer uno de ellos porque me parece que nos va contando un poco de tu arte poética, y quisiera que habláramos un poco sobre esa metáfora del gato. Y bueno, y hablábamos un poquito antes de arrancar cómo se va relacionando con las aves y cómo hay ese conflicto y esa tensión. Entonces dice así: Poema con gato. Tiene un epígrafe de Jorge Luis Borges que dice: como una divinidad desdeñosa. Como el gato, el poema se niega a la caricia. Juega, camina caprichoso, busca el lugar más elevado, salta, rechaza el sitio inhóspito, desciende, husmea, escarba. Aleja la carroña, las cenizas, deja en silencio la soledad y busca la palabra. Allí hay un ejercicio que me parece muy interesante, y es que, digamos que el gato es este personaje o este animal que es un animal supremamente misterioso, pero es además un animal que puede agredirnos, que nos puede... Que se supone doméstico, pero no termina de ser doméstico a la larga, ¿no? Y es un poco, siento yo, que en ese ejercicio que tú has planteado sobre la palabra y sobre ese poder de la palabra, el gato termina siendo una metáfora muy, muy poderosa, en la medida en que es como la palabra, que tal vez tú la traes, la compones, pero tú decías en algún momento, no es que tú traigas los motivos, es que los motivos llegan a ti, es que la palabra aparece allí y no se deja dominar a la larga del todo. Quería comentarte cómo se da eso en el ejercicio de la poesía, cómo entiendes tú esa idea del gato cercana al poeta o al poema, que no termina de dejarse domesticar. Yo creo que tiene que ver con tú lo has dicho, es la ambigüedad del gato. Es cercano, es lejano, es doméstico, es salvaje, se deja acariciar, rechaza la caricia, en fin. Asimismo es el poema. Digamos que el yo poético busca el poema en el vuelo de los pájaros, o busca el poema en esa actitud misteriosa de los gatos. Más que lo busca, utiliza esa metáfora para decir gato y poeta, pájaro y poema, o gato también y poema. Es ambiguo, ¿no? Digamos, es sinuoso. Pienso que en mi propuesta poética, la imagen del gato, a la vez que habla del yo poético, ¿no?, del poeta, está hablando del poema inaprehensible, inalcanzable, al que de pronto se le atraviesa un pájaro que vuela y las garras del gato lo agarran. Digamos que esa sería la imagen más puntual con la que yo quiero señalar eso. El gato y el pájaro son enemigos, ¿cierto? Y sin embargo, el pájaro, a pesar de que vuele, puede encontrarse con la garra del gato, que es la garra de la palabra poética. Que es muy poderoso además porque, claro, el gato la agarra, pero a su vez le quita la posibilidad de volar, ¿no? Y es como ese destino trágico, y es cuando quieres asir la experiencia poética, como que pierdes la posibilidad de comprenderla completamente. Me hace pensar en esta imagen de Cortázar en Rayuela, cuando dice como, claro, las aves no necesitan entender cómo vuelan, porque ellas vuelan. En el momento en que lo entiendan, van a perder la capacidad de volar, ¿no? Y entonces es como ese signo trágico a la larga que tiene el poeta, ¿no? Y es como, puedes entender el mundo, pero ya, digamos, cuando ya logras comprenderlo y transmitirlo, seguramente ya no es lo mismo que comprendiste, ya no es, porque a la larga lo que tú decías y lo que dice
lo que dice un poco la metáfora del gato, es inasible. Es cierto, digamos, por ahí es la cosa, ¿no? El poema no se comprende del todo ni se aprehende del todo. Algo queda suelto ahí y algo queda realmente casado, ¿no? En esa cacería, algo de eso queda. Incluso hay poemas, tal vez son inéditos, sí, en un libro inédito, que hablan, hay poemas que tienen que ver con pájaros sin alas y sin embargo vuelan, con pájaros sin pico y sin embargo cantan, y hay un gato mirando a ver cómo los cazan. Es exactamente eso, ¿no? El poema, por más que cristalice, no es totalmente comprensible ni es totalmente, diría yo, satisfactorio para el poeta mismo, al menos en mi caso. Sí, y yo creo que esa insatisfacción se nota mucho, y quisiera como para ir cerrando uno de los poemas de tu última antología, en ese poema de Palabras en el muro. No sé, Pauli, si quieres. Palabras en el muro. Descienden del muro las palabras, niñas deslizándose por un tobogán. Sílabas que acaban en el aire. Olvido el olor del lápiz y el papel, la luz desvanecida en la memoria, las manos que acarician. Y nace el poema con la vida y la muerte, atormentando la punta de la lengua. Sí, de hecho, con este poema quise jugar con las palabras en el muro, serían en las redes, que son tan transitorias, por ejemplo, pero al mismo tiempo las palabras prisioneras, digamos en el yo profundo, o las palabras que están forzadas a decir algo. Y de todas maneras la imagen de las palabras son como niñas que habría que orientar, que habría que acomodar. Aquí son niñas deslizándose por un tobogán, sílabas que acaban en el aire otra vez, sílabas que vuelan, pájaros, ¿no? Entonces las niñas, las palabras que descienden juguetonamente, o las sílabas que ascienden. Olvido el lápiz y el papel, ¿no? Y es más bien, me voy a olvidarlo todo, porque es difícil a veces pronunciar la voz poética cuando hay tanto que duele, la vida y la muerte atormentando la punta de la lengua. Entonces estamos prisioneros finalmente del horror, estamos prisioneros, el país, ¿no?, de la violencia. Es un poco, detrás de ese poema está lo que estaba en aquel tejido de Penélope, o en aquella mujer más bien, en Ariadna que está encerrada y que oye que canta el requiem por las calles. Aquí es lo mismo, ¿no? En la punta de la lengua está el horror, pero también la vida, ¿no? Es una poesía que intenta, lo que quiero decir es, de todas maneras hay una conciencia de la realidad a pesar de las imágenes simbólicas. Y es impresionante cómo el poeta logra, o esa voz poética logra conjugar estas ideas, es decir, porque siento un poco que reta esta idea de por qué escribir poesía si el mundo está tan terrible, ¿no? Que si el mundo se está acabando, si tenemos esta vida y esta muerte atormentada, ¿para qué escribir poesía? Y aquí es donde surge el porqué, y aquí es donde surge, y es porque la poesía te permite poner en tensión, te permite poner en reflexión esta vida tan compleja, y te permite a la larga, y aquí reitero esto que a mí me llama poderosamente la atención de tu poesía, y es que no solo se trata de sentir, sino también de pensar y de ver el mundo y de relacionarme con el mundo de una manera diferente. Allí se cambia, como que empieza a surgir un porqué la poesía tiene un sentido en este mundo tan atribulado. Es cierto, y es la poesía en tiempos menesterosos. Necesitamos algo de remanso, pero un remanso que nos lleve a tomar conciencia del lugar donde estamos y en cómo estamos y en lo que estamos, que es, al fin de cuentas, fuerzas contrarias. Bueno, yo creo que ya con esto podemos ir cerrando el espacio del día de hoy. Agradecemos a todos por escucharnos. Gracias, Mary,
por estar en este espacio. Fue un espacio muy enriquecedor, creo que nos lleva a todos como a buscar y a explorar un poco más esta antología y en general tu poesía. Les recordamos que este podcast se realiza en el marco del convenio 113 entre el Instituto Caro y Cuervo y Funda Lectura. Y pues nada, hasta la próxima. Esperemos que nos volvamos a encontrar. Muchas gracias. Mil gracias a ustedes. Ha sido una conversación deliciosa para mí. Que me ha dado tanto, me dio el corazón que agita su marco cuando